Muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana con toda esta información. Y pues sí, estamos viendo cómo Citi pues está planteando que ya hay recesión técnica, el Banco Mundial recortando las previsiones económicas para México, pues anticipando que este Producto Interno Bruto nuestro no tendrá crecimiento este 2025, al cierre del 25 no habrá crecimiento, también confirma el Banco Mundial, así que malas noticias para México, aunque el gobierno federal lo rechaza, pone en duda, bueno, no pone en duda, dice que no sabe cómo es que llegan a estas determinaciones los del Fondo Monetario cuando se reportó el Fondo Monetario Internacional con un retroceso de 0.3 para México. Dijo la presidenta mexicana que no sabía cómo hacían eso, que tenía México el modelo de la Secretaría de Hacienda para sus cálculos económicos que no son estos. Así que por un lado el Fondo Monetario, el Banco Mundial y pues Citi están hablando de lo que están hablando, un retroceso a la economía mexicana y en este caso ya hablar de una recesión técnica en este momento. Vamos a hablar del tema esta mañana muy ampliamente. Y respecto al tema de los aranceles, óigame que errático el comportamiento del presidente Donald Trump. Ahora estamos viendo, después de esta virulenta manera de imponer aranceles a diestra y siniestra, pues claro, ya se están calculando, ya se están viendo los efectos de una política de aranceles que no se veía hace más de un siglo. Estamos hablando de algo que destaca de esta manera el Fondo Monetario en su informe que se está presentando, que se ha presentado ya en la reunión de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Ahí en este informe que hemos comentado aquí se habla de que esto no se veía hace un siglo. Pues hace un siglo que no se veían estas tasas arancelarias y ahora el presidente Trump pues está diciendo que está evaluando poner exenciones en relación a estas políticas arancelarias, a las más rudas que lanzó, que básicamente son las de China. Las medidas más rudas son contra China y bueno, pues particularmente el tema del aluminio, del acero, de los coches. Y pues él dice que está perfilándose una cuestión de carácter escalonar el tema de los aranceles a los impuestos a China. Particularmente está planteando escalonar impuestos a China. Así que bueno, acorde a todas estas informaciones, estamos viendo pues las enormes presiones que se han desatado. Y vaya usted a saber qué pasa por la cabeza de Donald Trump, que está pues decidiendo o anunciando cosas como esta. Es cierto, 145% es muy alto y no será tan alto. No será tan alto. Llegó a ese nivel. Hablamos del fentanilo, donde ya sabes, varios elementos lo elevaron a 145. No está ni cerca de eso. Bajará considerablemente, pero no será cero. Pero no será cero. Y ahora el tema, fíjese nada más cómo está el asunto. El tema es que Donald Trump dice existe una posibilidad de que tengamos un acuerdo de carácter comercial que sea un acuerdo apropiado, justo con China. Pero ciertamente no hay tales negociaciones. Ciertamente no hemos visto que China esté sentada en ninguna mesa para negociar ningún arancel. Así que vamos a ver qué tipo de situación se da, porque Donald Trump está apostando a un acuerdo con China, pero para llegar a un acuerdo con China, China se tiene que sentar a una mesa en algún lado para negociar algo. Así que vamos a ver qué tipo de situación se da, porque por lo pronto está lanzando esta idea de que pueden ser escalonados, que puede flexibilizar el tema de los aranceles, que está seguro que habrá un acuerdo comercial que será justo y pues que está pues apostando a eso, en pocas palabras. Sin embargo, pues hay que decir que ninguna conversaciones estrictamente hablando han empezado. Esto ya lo dijo el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos hablando del tema, así que negociaciones no han iniciado entre China y los Estados Unidos, o Estados Unidos y China. Así que vamos a ver en qué termina esta historia, pero por lo pronto ya le contamos en el resumen junto con Olivier Cuevas cómo están las cosas y ya presentamos este fragmento de lo que ha dicho Donald Trump sobre el tema. Bueno, déjeme hacer una pausa. Tenemos este tema y muchos otros más, muchísimos temas esta mañana. Vamos a regresar con David Saucedo, experto en temas de seguridad, porque aquí en México vimos esto, hemos seguido de cerca esta información tremenda. Una suerte de corrida
criminal o una suerte de narcocorrida, no corrido, sino una circunstancia que se fue extendiendo o expandiendo de Michoacán, Jalisco y llegó Guanajuato. Michoacán, Jalisco, Guanajuato, una corrida de actos criminales que pues hay que analizar, y tenemos la presencia de un experto como David Saucedo que nos permitirá conocer su análisis, su punto de vista, y tendremos reportes directamente desde estos estados del país esta mañana. Volvemos con más. Dice el gobierno de Michoacán que todo esto empezó porque se detuvo a un objetivo criminal en Jalisco. Se ha hablado de un detenido importante relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, vaya usted a saber quién, pero se habla de que se detuvo a alguien importante, y al detenerse a alguien importante se desató una cosa de dimensiones importantes, arrancando en Michoacán, pasando por Jalisco y llegando hasta Guanajuato. Y bueno, pues más allá de que nos tendría que informar más la autoridad o las autoridades correspondientes para saber qué tipo de reacción es esta, qué alcance tiene todo esto y cómo la sociedad mexicana tiene que entender estas imágenes, cómo debemos entender lo que sucede en estos 3 estados de la República de forma simultánea, una cosa así, como digo, un hilo de cosas, una serie de acciones simultáneas, o más que simultáneas, corridas en los 3 estados de la República Mexicana. Y bueno, pues hemos buscado a David Saucedo, consultor en temas de seguridad, que está aquí para conversar del tema. Y te aprecio mucho, David, que nos permitas escucharte. ¿Qué podemos decir frente a esto? ¿Qué podemos decir frente a una circunstancia tan específica como la que estamos aquí narrando, y de la cual tendremos más información un poco más adelante con enlaces en los 3 estados de la República? Buenos días, David. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. En el pasado, todos estos eventos de narcobloqueos que se han dado en distintos estados del país son producto, en efecto, de intentos de captura de líderes de alto perfil del narcotráfico. Los 3 estados de referencia son dominados por el cártel Jalisco Nueva Generación. No es el único cártel que tiene presencia en estas entidades, pero sí es la presencia dominante. En segundo término, pareciera que sí es del cártel Jalisco, en virtud de que normalmente con los intentos de captura de los jefes regionales de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, se desatan estos narcobloqueos con el secuestro de unidades de autotransporte urbano, con trailers que después son incendiados y que bloquean los accesos. Aparentemente se dio una captura, no han notificado quién fue detenido. Se rumora insistentemente, off the record, las autoridades federales mencionan que el detenido habría sido Ricardo Ruiz Velasco, uno de los jefes más importantes del cártel Jalisco, que está en la segunda línea de mando del Mencho, pero no ha sido confirmado. Esto desde ayer está circulando, pero no se ha mencionado si es realmente él el que fue detenido. Él comanda, de hecho, 3 entidades en donde se desataron los narcobloqueos, de ahí que se haya desparcido con fuerza esta posibilidad. Desde hace tiempo el gobierno federal lo que está haciendo es tratar de empatar el marcador. Como ha habido una presión incesante en contra del cártel de Sinaloa, se está haciendo algo análogo con el cártel Jalisco Nueva Generación, incrementando los decomisos y capturando a integrantes de su cúpula. ¿Y quién sería este personaje entonces? De confirmarse, se trataría de uno de los jefes regionales del Mencho. Sí. Son 5 ¿Sin nombre? En total. Ricardo Ruiz Velasco. Ricardo Ruiz Velasco sería. Es lo que se presume. Sí, su nombre de guerra es el R. El R sería el personaje capturado presuntamente, ¿cierto? Así es, aunque no se confirma todavía, esto está a nivel de rumor. Las autoridades han sido muy cautas al tratar de dar el nombre de la persona detenida. Ya en ocasiones anteriores había habido intentos de captura hacia este personaje que desataron, de hecho, una serie de narcobloqueos también, e incluso el incendio de algunas tiendas de conveniencia de una cadena muy conocida allí en el Bajío, que también fueron atacadas con bombas Molotov, pero esto ya tiene más o menos como 4 años. Se trata de uno de los lugartenientes más importantes del Mencho. De no ser él, tendría que ser alguien de ese perfil, de ese nivel, porque solo alguien con este peso específico tendría la capacidad operativa para movilizar a células que estuvieron generando incendios en distintas regiones de estos 3 estados. Antecedentes hay, como dices, de reacciones de este tipo cuando se acercan o capturan a un personaje importante. Así es.
Normalmente estos operativos tienen tres... Bueno, tres recordamos fases. como el caso icónico a Ovidio, ¿no? En efecto. La reacción fue tan importante que el presidente López Obrador decidió que se le liberara, que es una cosa muy controvertida. En efecto. Y hasta el momento pareciera que se mantuvo, a pesar de la presión mediática de los ataques en contra de la población civil. Las autoridades no habrían dejado en libertad a la persona aparentemente detenida. Uh-huh. No se ha confirmado, te reitero el nombre, pero también es un hecho que sí se le mantuvo en custodia. Estos operativos tienen tres fases. En primer término, su geolocalización, después el operativo de captura y el operativo de extracción, justamente para evitar la extracción, es decir, una vez detenido por parte de las autoridades. Normalmente el operativo de extracción tiene por objeto sacar a la persona detenida de su zona de influencia, en donde tiene anillos de protección y en donde se desatan estos actos de narcoterrorismo. Pero aparentemente se mantuvo la custodia, no se le dejó en libertad, y esto desatará seguramente acciones el día de hoy o quizá el día de mañana. De hecho, ahorita las autoridades están con las alertas en rojo, esperando que pueda haber actos similares. Pues muy preocupante porque desde luego el tipo de reacciones que se puedan imaginar, que podamos imaginar, pues pueden ir de la mano de lo que ya vimos que son incendio de camiones o bloqueos, etcétera, pero ¿hasta dónde podría llegar una reacción frente a lo que estamos diciendo, David? Hablando. Lo recordarás, en el intento de captura del Mencho hace algunos años, sí, con misiles tierra-aire atacaron a aeronaves, derribaron un Black Hawk de la entonces Policía Federal, con otros intentos de captura de otros jefes regionales, 5 en total que tiene el Cártel Jalisco en su vasto narcoimperio, han lanzado ataques mortíferos en contra de secretarios de seguridad pública estatales. Quizá algo más conocido, que se difundió incluso a nivel internacional, fue el ataque que sufrió Omar García Harfuch en una zona residencial de la Ciudad de México, un acto de represalia del Cártel Jalisco frente a algunos operativos que realizó el gobierno de la Ciudad de México en contra del Cártel Jalisco en la época de Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno de la ciudad. Ni más ni menos. Pues David Saucedo, sabemos que tienes que tomar un vuelo y te apreciamos mucho que nos des estos minutos ya en tu ruta a un traslado aéreo. Déjame cerrar esta charla si todavía tienes un momento para continuar la entrevista en esta parte final. No puedo dejar de pensar en que de manera simultánea estamos viendo esta acción del crimen organizado reaccionando de esta forma a la presunta captura de un importante líder presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por un lado en vivo y en directo, la reacción del crimen con estos incendios, bloqueos, narcobloqueos en estos 3 estados de la República y todo lo que hicieron. Y por otro lado estamos también viendo cómo pues hay una crisis, un desastre en el tema de la elección al Poder Judicial, porque ya se ha reconocido que dentro de las candidaturas que se seleccionaron o salieron en tómbola, la combina, todo esto que se hizo al final de cuentas, en esas candidaturas hay personas que el propio presidente del Senado de la República pues identificó como preocupantes y que tendrían que revisarse para ver si se retiran de las, no sé cómo, pero de las boletas, ya que están impresas. Pero en fin, estamos aquí frente a un tema que conecta con con la realidad mexicana de echar a andar esta reforma judicial que ha sido criticada y señalada porque se presumía o se presume o se genera esta preocupación de que puede estar infiltrado más que nunca el Poder Judicial a partir de la manera en que se hizo esta reforma y de la forma en que se está instrumentando. Así que cuando oímos que dentro de la lista de candidatos y candidatas hay personas que son, pues, personas vinculadas al crimen organizado, probablemente como abogados del narco, se ha dicho. ¿Qué te dice esta parte, David Saucedo, de lo que estamos viviendo? Una cosa y la otra. Es algo muy lamentable. Ya de por sí se tenía la presunción de que distintos jueces y magistrados... ¿Ya de por sí? Sí, ya de por sí había presunción de que jueces y magistrados emitían fallos favorables a los líderes del narco. Ahora se confirma que algunos de estos candidatos han sido abogados del Chapo Guzmán, integrantes abogados que han colaborado con narcotraficantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, líderes de los Zetas, integrantes incluso también de La Luz del Mundo, de manera abierta mantienen su respaldo a Nazón una vez que fue sentenciado, condenado por abuso sexual infantil. En Estados Unidos. Tenemos una
serie de perfiles que no fueron identificados oportunamente, pero ahora es todavía peor porque se tiene claramente identificado a quienes están en esta condición de ser perfiles alineados al crimen organizado y que aún así la autoridad no ha procedido para revocar sus candidaturas. Me parece algo sumamente lamentable. No me extraña en consecuencia que las percepciones de inseguridad que dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana nos den estos resultados. Muchas entidades, los ciudadanos detectan con claridad que no se está haciendo nada para combatir el fenómeno delictivo y menos ahora que ya con la identificación de sus perfiles no se procede y se mantiene sus candidaturas. Me parece algo sumamente lamentable. Ojalá que el Poder Judicial tome medidas extraordinarias y en su caso de ser electos sea revocado su mandato. Pues David Saucedo, vamos a ver, ¿tienes pronóstico o es pronóstico reservado de lo que venga en las próximas horas? Seguro que va a haber una reacción, pero no de inmediato. Me parece que ya pasó esta fase de extracción. Ya no tiene sentido para los liderazgos del Cártel Jalisco comenzar nuevamente actos de narcoterrorismo, pero creo que tomarán represalias de otro tipo, pero en otro momento. Pues estaremos al pendiente. David Saucedo, consultor en materia de seguridad en México. Gracias por estar aquí y buen viaje. Gracias, David. Se cortó la parte final, pero ya estábamos despidiendo a David. Gracias por su presencia aquí y análisis de este momento que se está viviendo, estos 3 estados de la República que han sufrido y vivido esta circunstancia, pues que causa todo tipo de inquietud, por ponerlo muy suavecito, inquietud, preocupación o la palabra que usted le quiera poner a este momento que se está viviendo en México y en estos 3 estados de la República, específicamente en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Bueno, estamos aquí contactando a nuestros colegas periodistas en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, a los colegas que nos van a compartir información de lo que se vivió en estas últimas horas, estos narcobloqueos, los vehículos que se incendiaron ahí en las carreteras, esto que se vio en las en los Oxxos, en las tiendas, en las tienditas que están en las carreteras. Y bueno, pues todo esto que desde luego pues tiene que ver con lo que todo apunta a ser la detención de un personaje del que nos habló esta mañana David Saucedo, relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la versión que existe. Ya el propio gobierno de Michoacán ha dicho que estos bloqueos fueron originados por la detención de un objetivo criminal en Jalisco, un objetivo criminal en Jalisco, y que esto desató lo que desató. Ya las autoridades en la materia pues han dicho que sí se detuvo a un importante personaje de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. No han dado oficialmente la identidad de nadie. De este personaje no se ha dado la identidad. Mencionó un nombre, David Saucedo, en su análisis, que es el que se está ventilando en las versiones que existen, pero oficialmente no se sabe a quién se detuvo. Lo que sí se sabe es la reacción que se generó. Y le aprecio mucho a Francisco Castellanos. Saludos a Michoacán. Francisco, ¿cómo estuvo el asunto? Buenos días. Pues buenos días. Pues sí, se vivió una jornada violenta en Michoacán desde ayer por la tarde en varios municipios. Alrededor de 12 carreteras y autopistas, pero antes de entrar, también en Guanajuato hubo este tipo de bloqueos, hubo Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Sí. Entonces aquí en Michoacán se bloquearon 12 carreteras y autopistas y que fueron sido ataques por civiles que han robado y robaron vehículos para bloquear las vialidades. Las autoridades del estado de Michoacán compartieron una lista actualizada de las vialidades y bloqueadas el miércoles y la quema de Oxxos en varias ciudades. Cerca de las 14 horas comenzaron a circular en las redes sociales noticias de un enfrentamiento en el Capire, municipio de Apaxingán, incluso con un helicóptero artillado de la Sedena, pero no se supo nada, nomás dice las redes sociales. No sabemos si sea una respuesta a ello o posiblemente es una respuesta a la incautación de sus máquinas tragamonedas en la madrugada que se hizo en el operativo, porque se están haciendo operativos en Michoacán y se han decomisado miles de monedas, de esas monedas se llaman tragamonedas, maquinitas, y que obviamente son presuntamente propiedad del crimen organizado, de varios de las, ya sabemos que aquí en Michoacán hay casi 60 células. Bueno, las carreteras que fueron bloqueadas ayer fue la carretera Uruapan,
Carapan, a la altura de Carapan, la que conduce a Guadalajara, La Piedad, Yurecuaro, Zaguayo y muchas otras ciudades. La carretera Uruapan-Pátzcuaro, a la altura de San Andrés Corú, y aquí en la ciudad de Uruapan, en Calzoncin, y esa es la autopista que conduce hacia Morelia, conduce hacia Lázaro Cárdenas, y la otra puerta hacia Colima y Jalisco. San Andrés en Ciróndaro, en Santa Fe La Laguna, carretera Pátzcuaro-Ungarícuaro, en la región lacustre, carretera Quiroga El Correo, también en la región lacustre, entrada a Tirinca, el municipio de Zacapo, autopista Occidente de México, kilómetro 280 en Guaniqueo, autopista Marabatío a Tlacomulco, la que conduce a México y Toluca y el Estado de México en el kilómetro 142, carretera Morelia-Guadalajara, kilómetro 65, carretera libre entre Vistahermosa y Yurecuaro, esta es la que conduce a todo el occidente de México, la carretera La Piedad Zamora a la altura del Cerezo, que también conduce a Guadalajara y hacia la Ciudad de México y otras ciudades, carretera Paxingán-Buenavista, es la que conduce a Tierra Caliente, a la altura de la diversión del Recreo, municipio de Paxingán, ya casi para llegar a esa ciudad. Se presume que estos delictivos están miembros del crimen organizado que estarían relacionados a las autoridades por la detención de un líder criminal. No se dijo el nombre, pero al parecer no que le dicen el tiro loco. Eso es lo que es de manera extraoficial, pero no se ha dicho nada hasta el momento. En esta ciudad, a la altura de Premios, para entrar a la autopista del siglo XXI, también se registraron una serie de ataques coordinados y cierre de carreteras con vehículos quemados y se registró en el municipio de Apatzingán, región de Zamora. En el caso del municipio de Tierracaliente se registró un bloqueo de la carretera Paxingán-Buenavista y la carretera La Cruz de San Juan de los Plátanos, que conduce a Tancita hacia otras ciudades, que es otra salida hacia Tierracaliente y hacia la costa. Un incendio de un vehículo, otro más en la colonia Menegildo Galeana, aunque este último se atribuye a un accidente y los dos primeros son autoridad de hombres armados. Asimismo, a la altura del Panteón Municipal fue quemada una sucursal de la cadena de autoservicio Oxxo. En la región Zamora, los bloqueos se realizaron en las carreteras Zamora de La Piedad, como ya dije, y en la altura del Libramiento Oriente y en la carretera Tanuato-Yurecuaro, esta es otra nueva. A la altura de la Tabiquera y en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad Carapan-Chichota. En estos puntos han sido atravesados desde autos particulares, camionetas de reparto, grandes baldes a los que les prendió fuego. En el municipio de Zacapo, a una hora de Zamora, en la región de Santa Fe Laguna, también se realizaron quemas de carros y de vehículos que reparten víveres. Los criminales buscan presionar a las autoridades para la detención de algún líder, y los helicópteros de la Defensa de Ciudad Pública de Michoacán sobrevoraron esas zonas y se escucharon toda la tarde. Las corridas de la terminal de Morelia suspendió la salida de autobuses a algunas zonas de Michoacán, principalmente a las que te mencioné, y sobre todo a Guadalajara. También fueron suspendidas en la zona de Lacustre, Tierracaliente, de las líneas Tarícuni, Autovías, Primera Plus y Purépechas. Asimismo, también fueron suspendidas las corridas a la Ciudad de México y a Guadalajara. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el evento de la Guardia Nacional y el Ejército desalojaron algunas vialidades del Estado para restablecer el orden, y de acuerdo con los informes de esa misma Secretaría, los hechos que se registraron en Michoacán fueron una reacción a los operativos de seguridad que se realizan las autoridades. Al filo de las 19 horas, el C5 de Michoacán debe conocer que algunas de las carreteras ya fueron liberadas, sin embargo recomiendan que se circule con precaución. Esto es lo que tengo yo de información hasta el momento. La versión oficial, lo demás, de la detención, no se ha dado a conocer nada, pero también aquí hay un problema de que no había policías ayer en Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública, porque están en pleito con el gobierno del Estado porque no les han pagado sus quincenas, hicieron paro y por lo tanto, pues en muchas poblaciones no había elementos de la seguridad pública. Francisco Castellanos, gracias por narrarnos todo esto y seguiremos en contacto contigo en Michoacán. Vaya panorama, buen día. Buen día. Buen día, Francisco. Gracias por estar aquí. Y buen día para Tsiri Cárdenas, nuestra colega periodista en Jalisco, que bueno, de cerca está siguiendo todo esto, y te apreciamos mucho, a Tsiri, que nos informes y nos cuentes qué ha pasado en esta parte de la República en las últimas horas. Buen día.
Gracias, buenos días, Carmen. Alrededor de las 2:30 de la tarde del día de ayer, miércoles, se comenzaron a recibir informaciones de que estaba sucediendo algo en las carreteras de Jalisco, sobre todo la que une o la autopista principal que va de Guadalajara a Ciudad de México. Y pues sí, efectivamente, hubo un vacío de información desde las 2:30 de la tarde hasta alrededor de las 9 de la noche, cuando la Fiscalía de Jalisco finalmente dio información oficial de lo que había sucedido, aunque sin embargo, bueno, pues por las redes sociales ya todo el mundo nos habíamos enterado que había sido bloqueada la autopista Guadalajara-México a la altura del municipio de La Barca, básicamente en el tramo de La Barca-Zamora, y empezaron estos bloqueos en la población de Zalamea, en el municipio de La Barca, y lo que decía la Fiscalía por la noche, la Fiscalía de Jalisco a través de un boletín, es que habrían sido alrededor, escucha bien, fíjate Carmen, esta cifra tan preocupante, 50 civiles que había a bordo de motocicletas, pero sin armas, fueron los que obstruyeron el paso para ambos sentidos de la circulación de esta autopista. Los bajaron a los choferes de los camiones de carga pesada. Ahora sabemos que fueron 6 trailers los que incendiaron, algunos de un lado de la autopista, otros de la otra, y fue así como bloquearon la circulación de la autopista. Esto sucedió en el kilómetro 407+50 de la autopista Guadalajara-Morelia, es como lo identifican las autoridades, pero básicamente para quienes circulamos mucho por esa autopista es en el municipio de La Barca. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades? Pues básicamente esto que dijo anoche la Fiscalía de Jalisco, más sin embargo hay información extraoficial que no ha querido confirmar la Fiscalía ni autoridades federales, que podrían haber arrestado a un importante líder de un grupo criminal de la zona. Sin embargo, fuentes del gobierno del estado me dicen que a esta hora de la mañana el gobierno federal no les ha ni confirmado ni les ha negado el posible arresto, pero de que hubo algo que hizo enojar a estos líderes del cártel criminal, pues lo hubo, pues por eso se cerraron estas vías de comunicación. También había información de que habría habido también estos bloques carreteros, comúnmente llamados narcobloqueos, también en el municipio de Ocotlán. Quiero aclarar que esto no sucedió, incluso el gobierno municipal de Ocotlán anoche también emitió un comunicado a través de redes sociales, que si bien ellos cerraron la caseta de esta autopista de Guadalajara, México, lo hicieron pero por precaución, y entonces abrieron la circulación de los vehículos por la vía de las carreteras o la vía libre, las carreteras estatales, para que pues pudieran seguir circulando la mayor parte de sobre todo de los paseantes, ¿no? Porque estamos en plena semana de Pascua, y también lo que se decía en el boletín y lo que sabemos es que al momento no se informa de sospechosos arrestados, no se informa de heridos. Anoche la vía fue ya liberada, pero sí fueron varias horas de incertidumbre informativa y también de colapso en esta vía de comunicación. Las imágenes que veíamos a través de redes sociales eran kilómetros y kilómetros de vías colapsadas en esta autopista. Y es la información que tenemos hasta el momento. Se rumora de el arresto de un líder criminal, pero nadie se atreve a confirmarlo o a negarlo. Atsiri Cárdenas, muchísimas gracias por contarnos desde Jalisco lo que está ocurriendo con este tema, y seguiremos en contacto si me lo permites. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Atsiri, por estar aquí con toda esta información. Estamos con toda esta información y bueno, vamos a tratar de tener contacto también con Guanajuato. Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre con Guanajuato, que bueno, desde luego pues está siendo este estado de la República que junto con Jalisco y Michoacán vivieron estas horas de narcobloqueos, de vehículos incendiados, de incendio a los Oxxos, todo lo que se vio y el desastre que se causó para pues generar esto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la señal? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Qué hay detrás de toda esta circunstancia en 3 estados de la República Mexicana? ¿Es una reacción de enojo? ¿Es una reacción de intimidación? ¿Cómo se debe interpretar una cosa de esta naturaleza? Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que medianamente pueden explicar las autoridades para informar si efectivamente, como dijo ya el gobierno de Michoacán, se detuvo a un objetivo, le llamó, a un objetivo criminal en Jalisco, y que esto generó estas reacciones, pero oficialmente aún no hay la especificidad del acto gubernamental que generó estas reacciones criminales. Y bueno, pues
el seguimiento y las crónicas que estamos ofreciendo esta mañana tienen que ver para que el público en la cobertura que tenemos nacional e internacional a través de internet, bueno, pueda tener conocimiento directamente de personas que están en estos 3 estados de la República Mexicana para, pues, narrar y saber lo que se está reportando al respecto. Así que estamos con todo esto y seguiremos hablando del asunto esta mañana. Nos enlazamos con nuestro muy estimado Arnoldo Cuéllar. Arnoldo es un gran periodista que, bueno, pues está radicado en Guanajuato y además de su seguimiento diario, pues dirige este importante laboratorio de periodismo y opinión pública, este laboratorio que, bueno, pues desarrolla trabajos importantes que desde luego, pues en un momento como este necesitamos información, análisis y un intento de entender qué demonios está detrás de todo esto. Arnoldo Cuéllar, saludos a ti, saludos a Guanajuato, gracias por tomar la comunicación. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos días. No te digo que un gusto porque siempre nos hablamos en estas circunstancias. Sí, hablamos en momentos siempre complicados y te apreciamos siempre tu buena disposición a contactar para poder hablar de lo que está ocurriendo en este lugar del país. ¿Qué sucedió? ¿Qué estabas viendo en el momento que se vive? Bueno, mira, dentro de lo que ya han narrado muy bien los corresponsales, los periodistas que has entrevistado, e incluso David Saucedo previamente, yo en Guanajuato no dejo de ver una cuestión relativamente optimista, porque el 22 de agosto de 2022, una cuestión similar en el sur de Jalisco provocó los incendios de una veintena de Oxxos. 25 Oxxos fueron los que se incendiaron en Celaya, en Salamanca y en Irapuato. De ellos, 20 fueron en Irapuato. En cambio, esta vez, la reacción solamente llegó a los municipios de Pénjamo y Abasolo, al sur de Irapuato, y consistió básicamente en la toma de estos camiones de transporte, trailers, y su incendio para bloquear carreteras. A mí lo que me deja esto ver es que el cártel Jalisco Nueva Generación ha reducido su presencia en Guanajuato, que no tuvo esa capacidad logística que mostró hace 3 años. A las 10 de la noche se dio un 6º incendio en el municipio de Salvatierra, entre Yuriria y Salvatierra, según entiendo por la información que tengo, ya como un hecho muy aislado. Pero no llegó ni siquiera al municipio de Abasolo la capacidad logística de reacción. Realmente no sabemos aquí, como tú tampoco, como lo has dicho, qué pasó en las zonas fronterizas de Michoacán y Jalisco, donde ocurrió pues el epicentro de esta reacción que vimos hasta acá, pero sí veo a un cártel de Jalisco más reducido en su presencia en Guanajuato, de acuerdo a la capacidad logística que mostró para estos bloqueos y estas distracciones que realizan, ¿no? En zonas lejanas, incluso donde se presentan los acontecimientos. Sería una primera reflexión, Carmen. Pues interesante que digas que tienes un relativo optimismo en medio de lo que estamos viendo, pero entendido como lo explicas, pues hace sentido. ¿Y de qué manera podría entenderse esta probable disminución operativa del cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato por el cambio de autoridades? Bueno, ya si queremos especular un poco o interpretar un poco de lo que estás hablando, ¿qué me dirías? Este repliegue puede obedecer a varias causas: a concentración en otras partes, a disminución de sus fuerzas, pues digamos, armadas. También impacta el hecho de que sí tenemos una nueva actitud de la autoridad estatal. Por ejemplo, rápidamente tuvimos información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, dirigida ahora por un ex policía federal, Mauro González, donde a las 2 horas de que estaban produciéndose los acontecimientos, se sabía que se estaban despejando los lugares, se estaban informando los automovilistas, cosa que no ocurría cuando aquí el control lo tenían Carlos Amarripe y Álvaro Cabeza de Vaca en los pasados 3 sexenios, ¿no? Realmente ellos no intervenían, planteaban que era un tema federal, que era delincuencia organizada, se replegaban incluso las policías estatales. Esta vez acudieron al lugar de los hechos para despejar rápidamente las carreteras.
sin que echemos las campanas a vuelo, se ve que hay un cambio de actitud que pudiese estar impactando. Hay un fuerte operativo federal también en Guanajuato desde hace tiempo, lo han venido anunciando en estas conferencias de prensa en México, en los martes en la mañanera. Han logrado capturas, muchas de ellas son de sujetos que, aunque se nos habla de su liderazgo y alta peligrosidad, realmente no son personajes públicos, no son jefes no son capos que hayan hecho algún tipo de exposición como lo que teníamos aquí con el cártel Santa Rosa de Lima. Realmente uno no sabe lo que está pasando hasta que se producen estas eclosiones, ¿no? Pero así, a mí sí me deja una impresión clara de que como crimen organizado, como cártel Jalisco Nueva Generación, vemos un repliegue en Guanajuato. Esto no quiere decir que hayan acabado las amenazas a los ciudadanos. Irapuato, que era la zona donde te decía que ocurrieron incendios de 20 Oxxos hace apenas 3 años, presenta un altísimo índice de extorsión a negocios, de ataques a balazos a negocios, que pareciera ser, y esto nos deja una clara idea, que son pequeñas bandas ya, bandas un poco, digamos, balcanizadas del origen principal que probablemente tuvieron, ya no con la capacidad logística que les daba el vincularse a un cártel nacional, pero que siguen actuando y que también quizás probablemente sean más difíciles de combatir por el hecho de su dispersión y porque no obedecen a liderazgos centralizados. Seguimos con problemas. Después del anuncio que se festinó a nivel estatal y a nivel federal de que había una disminución en el número de homicidios en Guanajuato en el mes de marzo, hemos visto repuntes después de la Semana Santa. Vimos un lunes con de nuevo más de una decena de asesinatos, entre ellos un guardia nacional que en León, incluso una zona donde normalmente la incidencia delictiva, hay homicidios desde luego en una ciudad muy grande, pero no es el epicentro del crimen organizado en Guanajuato. Digo, de que se manifiesta violentamente, como ocurre en los municipios de Celaya y de Irapuato, ¿no? Pero pues pareciera que las cosas están mostrando una ruta positiva en este sentido, ¿no? Bueno, visto así, sí amaneciste positivo y optimista, indudablemente. Mira, tú me conoces. Sí, eres muy crítico. No, crítico. Entiendo lo que dices. Es decir, bueno, estábamos de este tamaño, ahora estamos de como quiera hay un proceso de información que nos permite ver o imaginar que hay algún tipo de reducción de la fuerza operativa del cártel Jalisco en Guanajuato, por lo que acabas de mencionar. Entonces, bueno, entendido así, se habla pues de esta manera, pero no es que estemos diciendo, qué bien está Guanajuato, porque no está bien ni Guanajuato, ni Jalisco, ni Michoacán, ni buena parte del país. Pero entendido así, pues sí, te digo que amaneciste optimista. Pues mira, no sé qué sea peor, si enfrentar cárteles que están organizados de alguna manera, centralizados, sumando con objetivos claros. Siempre vemos el fenómeno de que el desmantelamiento de las cúpulas criminales genera este efecto de dispersión y no controla la violencia. A menudo la intensifica, ¿no? Es, por ejemplo, lo que después del desmantelamiento de Santa Rosa de Lima vimos en la zona de Celaya. Incluso los grupos que antes formaban parte de una misma organización criminal se enfrentan entre sí por disputa de territorios y de liderazgos. Pero bueno, la presencia y la batalla entre Jalisco y Santa Rosa de Lima, que elevó los homicidios en Guanajuato a más de 5,000 en un año, en 2020, después de la guerra contra el huachicol, hoy estamos en otro escenario. Sigue siendo una carga muy fuerte para procesar los homicidios violentos por parte de la Fiscalía del Estado, pero independientemente del hecho de que haya una inconformidad con la forma en la que llegue el nuevo fiscal, sobre todo porque los consensos no fueron lo suficientes, sin duda ha cambiado la actitud de la Fiscalía. Por lo menos en términos de claridad informativa se nota más. Vamos a ver si esto funciona, si hay eficacia y si hay mejor coordinación. También déjame decirte que lo que estamos viendo es realmente una toma del gobierno federal sobre los aparatos de seguridad de Guanajuato. Una cesión que hizo la gobernadora Lidia Denis García, aceptando a un equipo de policías federales en la Secretaría de Seguridad y aceptando a un fiscal federal en su Fiscalía Estatal Autónoma. Entonces no sé si también esto esté dando, o si también se podría interpretar la violencia que se vivió anteriormente era producto también de la animosidad entre el Estado y la Federación, ¿no? Sí, bueno, con el procurador, el fiscal Samarripa, pues.
Sí, exactamente, y el gobernador Diego Sinue, que lo defendía a muerte y que se confrontaba constantemente con el presidente de la República. Hoy no, hoy vemos una actitud totalmente distinta. Hay otros problemas y esto no nos deja, desde luego no regresamos a ser el paraíso que era Guanajuato hace algunos años, pero bueno, pues son los factores que yo estoy apreciando, ¿no? Ni más ni menos, y que te agradecemos nos compartas en este análisis desde Guanajuato en estos momentos difíciles y bueno, con las consideraciones que estás haciendo que son muy importantes. Arnoldo Cuéllar, muchísimas gracias por tomar la comunicación y seguiremos hablando si me lo permites. Buenos días. Con mucho gusto siempre. Gracias, Arnoldo. Arnoldo Cuéllar, y bueno, pues así se ven las cosas desde Guanajuato, desde Jalisco, desde Michoacán, y seguiremos hablando del tema. Son las 8:26, este es el tiempo del centro de México. Citi nos dice que ya estamos en recesión, no que viene, que ya estamos en recesión técnica. De eso hablaremos esta mañana. Hemos aquí presentado la información que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional en esta reunión de primavera en Washington que está teniendo lugar en estos días entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues todo este panorama que presentan y estas proyecciones que hacen para 2025 y bueno, pues colocan a México con una consideración de un retroceso al 0.3% de su crecimiento en PIB 2025. Por un lado eso, por un lado el Banco Mundial, por otro lado las consideraciones que hizo la presidenta de México, pues rechazando lo que se está planteando desde el ámbito internacional en estas instituciones. Déjeme recuperar este fragmento donde ella dice que la Secretaría de Hacienda pues tiene otros elementos, digámoslo así, para lo que sería la proyección de crecimiento para México. Dejo correr este fragmento de lo que ha dicho la presidenta. No. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos. No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen muchos de los organismos financieros internacionales, que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país, ellos no creen que el gobierno pueda hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado. Y nosotros no coincidimos con esa visión. Por eso planteamos el Plan México. El Plan México lo hemos ido, el día de ayer, por ejemplo, que presentamos esta ley de simplificación, de reducción de trámites, pues es parte del Plan México. Hoy vamos en la tarde a una exposición que tiene... Es lo que dijo la presidenta ayer, pero bueno, ya se dejó correr mucho. Estamos hablando de esto en particular que dijo sobre la Secretaría de Hacienda y que no está de acuerdo con lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional y los demás puntos que usted escuchó. Ayer, en conferencia de prensa, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, pues planteó que la economía mexicana entró ya en una recesión técnica. 2 trimestres consecutivos de contracción. Le aprecio mucho al propio Julio Ruiz, economista en jefe de Citi, que nos tome la llamada para hablar de esto, para hablar del análisis y los datos con los cuales llegan a esta conclusión para decir México está ya en recesión técnica. Julio, bienvenido y gracias por tomar la comunicación. Uy, se cortó. A ver si la logramos. Tenemos aquí el enlace. Pues le adelanto un poco. Lo que está diciendo Citi a través de esta visión especializada que tienen obviamente el tema, que con una caída del 0.6% en el último trimestre de 2024 y una contracción estimada del 0.4% en el primer trimestre de 2025, México enfrenta una recesión técnica generada en parte por la incertidumbre que provocan las medidas arancelarias de Donald Trump. Es un tema obviamente en el que coincide
el informe del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, evidentemente la palabra incertidumbre está impactando de manera muy seria en los países. México no podía ser la excepción. Estamos con lo que nosotros mismos traemos, la propia realidad económica mexicana per se, más estos elementos que se han agregado a partir de la llegada de Donald Trump en estas primeras semanas de su gobierno. Estamos hablando de un gobierno que está por cumplir apenas los 100 días de gobierno de Donald Trump, y en estos 100 días trepidantes pues ha establecido un conjunto de medidas unilaterales, arbitrarias, que han generado y están generando incertidumbre en el planeta. De muchas maneras afecta esto a los países, por supuesto, y a la hora de que los expertos, los especialistas, los que hacen proyecciones, los que analizan escenarios, los que miden las cuestiones y generan datos para saber qué pasa, tienen este ingrediente que se coloca como central, que es la incertidumbre, pues todo puede pasar. Así que en el conjunto de cosas, pues las afectaciones son directas a los países, porque ya en los números directos del crecimiento, en lo que ya está ocurriendo, no las proyecciones que podemos discutir qué tanto sí, qué tanto no, la incertidumbre está trastocando los escenarios, ya con lo que se puede medir de lo sucedido, es decir, de lo que ya pasó en este último trimestre de 2024, y lo que ha ocurrido pues en las últimas mediciones, para poder hablar de lo que dice Citi, que es una recesión técnica. Estamos hablando de que está poniendo los datos de la caída del último trimestre de 2024 con el 0.6%, y esta contracción estimada del 0.4% en el primer trimestre de 2025. Considera Citi que con estos 2 trimestres de contracción, pues ya estamos enfrentando esta recesión técnica generada por diferentes razones, pero está colocado el tema de la incertidumbre provocada por los aranceles impuestos por Donald Trump en diferentes ámbitos internacionales y en México también. Así que pues Citi también ajustó su pronóstico de crecimiento para México a solo 0.2% en 2025, más abajo incluso que el del Fondo Monetario Internacional, que lo puso en 0.3%. A la fecha de 4 de abril, el Fondo Monetario dijo, bueno, todo esto que presentamos es con datos hasta el 4 de abril. Del 4 de abril en adelante ya tendríamos que hacer otras consideraciones. Así que bueno, pues está ajustando Citi. ¿Tenemos una pausa? Está ajustando Citi su pronóstico de crecimiento, y pues como digo, lo pone al 0.2% en 2025, que es el peor, por cierto, el peor desempeño entre 12 economías latinoamericanas analizadas, en contraste con otros países como Argentina y Panamá. Y bueno, pues logramos por fin el enlace con Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, para conversar ampliamente el tema. Julio, gracias por estar aquí y tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Hola Carmen, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, ya dije varias de las cosas que tú dijiste ayer en la conferencia de prensa. Retomemos el hilo. Dicen ustedes, ya estamos en recesión técnica por 2 trimestres pues de contracción. Entre los factores que ustedes analizan está, dije yo hace rato, la incertidumbre. Pero cuéntanos tú, ¿cómo llegan a esta declaración? ¿Cómo llegan al punto de decir, ya México llegó a la recesión técnica? Claro, mira, primero es con una definición simple, ¿no? Y bastante simplista, que es, como bien mencionas, 2 trimestres de contracción consecutivos. Caímos 0.6% el último trimestre de 2024 y estimamos una contracción de 0.4% en el primer trimestre de 2025, y eso en una definición simple de recesión es una recesión técnica, ¿no? ¿Qué vemos detrás de esta recesión técnica y esta desaceleración en la actividad económica en 2025? Pues uno es la incertidumbre de la política comercial México-Estados Unidos, que esto pues ya está pegándole al panorama de inversión, y también parte es la incertidumbre que ya venía desde el año pasado, que son estos cambios radicales al marco institucional.
Y el segundo factor muy importante también es una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, que nuestro equipo de Estados Unidos espera que crezca 1.1% para 2025. 1.1% 1% para 2025. 1% la actividad económica. Estados Unidos. 1.1 Estados Unidos, y nosotros estaríamos creciendo todo el año 0.2%, que es algo bastante débil. Sí, que decía yo que ustedes lo pusieron más bajo incluso que el Fondo Monetario al 4 de abril, que puso menos 3%, menos 0.3%. Exactamente, el Fondo Monetario tiene menos 0.3% y nosotros tenemos un crecimiento positivo de 0.2%. Pero mira, realmente la diferencia entre 0.2% y menos 0.3% no es mucha, ¿no? Es algo más visual. Pero a ver, sí, pero es importante. Entonces, ustedes ponen en positivo el 0.2 y en negativo el fondo 0.3. O sea, el fondo dice que vamos a tener crecimiento negativo y ustedes dicen chiquito pero positivo. Más bien es así. Exactamente. Ustedes están arriba del fondo, al revés de lo que pensé. Exactamente, estamos arriba del fondo, pero como mencionaba, bueno, ya es algo bastante visual, realmente la diferencia absoluta, sí, por así decirlo, no es tanto entre lo que tiene el fondo y tenemos nosotros, ¿no? No, pero por supuesto es un panorama bastante inquietante y deplorable, porque al final de cuentas pues es un crecimiento o no, el no crecimiento. Básicamente estamos enfrentando el no crecimiento y la incertidumbre, que es la palabra que define mejor el momento que estamos viviendo. Te pregunto, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, en el análisis que hacen ustedes, si se puede ver así, ¿qué tanto cuenta el factor aranceles y Donald Trump? ¿Qué tanto cuentan los factores domésticos internos de México? El déficit, la deuda, en fin, los factores muy nacionales en esta ecuación. ¿Cómo va una cosa y cómo va la otra? Yo te diría que casi la mayor parte es la parte de la política comercial de Estados Unidos y México, y dividiría esa en dos partes. Una es incertidumbre, que ya se viene desde finales del año pasado, y que se está ahondando ahorita, y dos, ya el efecto directo que pueda tener los aranceles en las exportaciones a Estados Unidos y en la producción industrial de México y el sector manufacturero. Pero te diría que es principalmente el tema externo. Obviamente el interno no ayuda, pero es principalmente el externo. Pues estamos frente a esto y pues al final de cuentas todo es de pronóstico reservado, porque estamos viendo cómo, hablando de las decisiones de Donald Trump que están impactando a México y al resto del mundo, pues viste lo que dijo respecto a los aranceles de China. Dice que está esperando que haya un acuerdo, pero China no está sentada en una mesa de negociaciones con Estados Unidos. Ya habla de flexibilizar el tema de los aranceles, de que ciertamente son muy altos, 145%, y que no serán cero, pero que no serán tampoco tan altos. ¿Qué podemos esperar de un personaje pues tan errático, si lo queremos definir de alguna manera? Yo creo que esa es la palabra clave, la palabra errático que mencionas, ¿no? Porque aunque a lo mejor llegue un acuerdo con China de bajar aranceles o no, pero el hecho de que está cambiando las reglas del juego, un mes sí, 2 semanas no, eso genera incertidumbre, y hasta que no tengamos un panorama claro, no solo México, sino el resto del mundo, de cómo va a ser la política comercial final, pues vamos a tener un retraso en las decisiones de inversión, y lo vamos a ver en México, lo vamos a ver en Estados Unidos y lo vamos a ver en el resto del mundo, ¿no? Y por eso vemos también, ahorita que mencionas lo del Fondo Monetario, pues también está cambiando el pronóstico de la economía global hacia la baja, ¿no? No, sí, totalmente. El pronóstico del Fondo Monetario es ese, ¿no? Estamos en un panorama a la baja, efectivamente. Así que, ¿qué tipo de cosas, déjame preguntarte, Julio Ruiz, podría o debería estar haciendo México frente a este panorama? Hemos visto que la presidenta anunció el Plan México. Estamos oyendo esta mañana a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que está hablando de que la presidenta le encargó hace 9 meses acercarse de forma directa a los inversionistas en México y fuera de México, para generar las condiciones más apropiadas para que inviertan en México en algo que impacte de forma directísima o lo más posible en el tema del empleo. Todo esto, bueno, es lo que se está diciendo como las respuestas de México frente a este panorama. Desde el punto de vista de Citi, y tú como economista en jefe de Citi México, ¿qué dirías respecto a lo que México tendría que hacer? Mira, en el tema del Plan México, me parece que pues tiene buena dirección en el sentido para apuntalar la actividad económica, los proyectos de infraestructura que se están anunciando, acercarse con el sector privado, incluso también la parte esta de producir en México en lugar de importar insumos de otros países.
Sin embargo, te diría que para 2025 al menos veo bastante limitado el impacto que pueda tener este tipo de plan por dos razones. Una es que, pues, por un lado tienes una consolidación fiscal bastante complicada en 2025, ¿no? Tenemos que reducir el déficit de 5.7% del PIB que cerró en 2024 a 3.9% del PIB en 2025. Entonces eso te dice que tienes un espacio de gasto limitado para implementar parte del plan. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de sustituir las importaciones por algo producido localmente, pues eso toma tiempo, ¿no? No es algo que vayamos a ver en 2025, incluso en 2026. Entonces, por ese lado creo que es algo limitado el plan. Yo creo que el estarse moviendo con el sector privado para tratar de generar certidumbre, creo que se va en la buena dirección para tratar de no mitigar o no afectar tanto las inversiones en México. Pues ahí está el panorama. Seguiremos hablando, Julio, si me lo permites, pero por lo pronto te apreciamos que nos hayas tomado la comunicación para conocer de forma directa el análisis que hacen para llevar al punto de hablar de recesión técnica. La presidenta dijo, déjame cerrar con esto, que no estaba de acuerdo con lo que el fondo había planteado sobre el tema del crecimiento al 0.3, que es en positivo, como tú dices. ¿Qué opinión te merece esta reacción de la presidenta respecto a ese pronóstico? Bueno, pues yo creo que más bien cada institución tiene los supuestos detrás de sus pronósticos y son esas diferencias las que hacen que el pronóstico final se diferencie entre el Fondo Monetario, el de nosotros y el de la Secretaría de Hacienda. Y pues más el tiempo te va a decir si los supuestos que pusieron detrás de ese pronóstico te va a decir si son correctos o no y qué pronóstico va a ser el que va a ser más acertado, ¿no? Al tiempo, en pocas palabras. Al tiempo, exactamente. Al tiempo. Julio, muchísimas gracias por tomar la comunicación. Seguiremos hablando. Gracias, Carmen. Saludos. Igualmente, gracias. Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México, que nos ha contado todo esto y bueno, seguiremos hablando del tema. Vamos a las 8:52 a una pausa rápida y volvemos. Tenemos más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa.
en vivo. Regresamos. Omar García Harfuch ya subió en su cuenta de X este mensaje que dice: el día de ayer se registraron hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, 2 en Guanajuato y 1 en Jalisco. 26 municipios en Michoacán, 2 en Guanajuato y 1 en Jalisco, que derivó en el incendio de diversos vehículos, 3 ataques a tiendas, diversos bloqueos y agresiones a autoridades, donde 2 policías perdieron la vida. Este dato no lo teníamos, es muy grave que 2 policías perdieron la vida, cosa que hay que lamentar. En una acción coordinada de las autoridades locales y del Gabinete de Seguridad, se recuperaron las vialidades y se estabilizó la situación en dichas entidades, donde se ha reforzado la presencia del personal y se aseguraron diversos artefactos explosivos y se destruyeron minas. Es importante señalar, dice García Harfuch, que estos ataques son resultado de los conflictos entre 2 grupos delictivos que disputan los territorios. Estos hechos no quedarán impunes e informaremos las detenciones correspondientes. Esto es lo que dice Omar García Harfuch. No habla de ninguna persona detenida relacionada con ningún cártel, como se ha dicho al respecto de la detención de un presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. No es mencionado tal cosa en este mensaje de García Harfuch, y está planteando lo que ya dijo la presidenta más temprano, que esto fue producto del conflicto o resultado de los conflictos entre 2 grupos delictivos que disputan los territorios, y que estos hechos no quedarán impunes y que informarán las detenciones correspondientes. Es decir, hubo detenciones, dice aquí Omar García Harfuch, tampoco las especifica. No se habla de ninguna persona detenida de ningún cártel, no se habla todavía de quiénes fueron detenidos, y se dice que es un asunto que es resultado del conflicto entre 2 grupos delictivos que disputan los territorios. Esto que sucedió ayer en los 3 estados, en Michoacán primero, en Jalisco y llegó hasta Guanajuato. Esto que hemos hablado con nuestros colegas de estos 3 estados de la República esta mañana, que nos han narrado y detallado lo sucedido en las últimas horas. Esta es la información oficial que se tiene al momento, y es lo que está diciendo García Harfuch sobre este conjunto de eventos en 26 municipios de Michoacán, 2 de Guanajuato y 1 de Jalisco. Conflictos entre 2 grupos delictivos es lo que explica el asunto, dice García Harfuch. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiba, ha presentado su informe. Ha presentado un informe esta semana, y es un informe que han titulado Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal. Y le aprecio mucho a su directora de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Dora Roblero, que esté aquí para hablar de lo que contiene este informe. ¿Qué es lo que está reportando el Fraiba? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chiapas? Para titular de esta manera este informe, de esta manera,
la espiral de violencia armada y criminal y el tipo de cosas que están contenidas en este documento. Gracias, Dora, por estar aquí. Buenos días y bienvenida. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Hablan de espiral de violencia armada y criminal. ¿Qué elementos coloca el FRAIBA en este informe que presentan? Sí, mira, es una continuidad de un informe anterior que presenta el FRAIBA, que tiene que ver que el Chiapas es un desastre, en donde veníamos advirtiendo pues este aumento de violencia en el estado de Chiapas, como sucedió sobre todo en la región, en la zona frontera de Chiapas, y este informe, Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal, es una continuidad en donde hablamos de 8 capítulos, 8 temas importantes que se están pues disputando en el estado, y mucho tiene que ver obviamente con la continuidad de la presencia y la actuación de estos grupos armados en el estado. Estamos presentando estos 8 capítulos que trabajamos, que son temas prioritarios del FRAIBA, en donde pues nos preocupa mucho, y por eso el FRAIBA con este informe intentamos pues dejar una huella de la situación que se está viviendo, y también una preocupación por toda la situación de conflicto, porque si bien recordamos con el gobierno anterior había pues una omisión, un silencio y un negando la situación de violencia que se vivía. Y con este gobernador todavía no vemos bien dentro de su agenda si es prioridad atender todos estos conflictos de fondo en el estado de Chiapas, y que tienen que ver con muchas situaciones de violaciones a derechos humanos que el FRAIBA queremos enmarcar. Y pues uno de ellos es el tema del desplazamiento forzado. El FRAIBA hace un cálculo de la documentación que tenemos de 15.780 personas desplazadas, muchas de ellas en la región, en la zona frontera, pero también en la zona altos de Chiapas, que esto no es nuevo, estos desplazamientos son históricos, y que en esta cifra no reflejamos la totalidad, sino de lo que nosotros tenemos documentado. El FRAIBA se basa en la documentación desde el territorio, desde las comunidades, desde las víctimas, que nos dan pues la oportunidad de poder documentar, y es así como sistematizamos esta información, y es lo que ahora venimos presentando con este informe, que es un corte que hacemos y que pues invitamos a que lo lean. Es muy importante que estemos atentos a lo que está pasando en Chiapas, porque muchas de las situaciones de violaciones a derechos humanos que hay no se están diciendo, no se están contando, sino al contrario, por parte del gobierno del estado actual hay un querer mostrar más los lugares turísticos, invitar más al turismo a que ya pueda asistir a Chiapas, cuando los conflictos todavía están pues fuertes, y nos preocupa mucho que esto no se vea y no se esté diciendo de la realidad que se está viviendo. Todo esto que nosotros ponemos en el informe Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal son datos directos de víctimas desde los pueblos, por lo tanto es una información que no el FRAIBA crea, sino que es a través de los testimonios directamente de las víctimas desde las comunidades, sobre todo de pueblos originarios. Entonces queremos con este informe poder dar cifras, poder dar información de lo que nosotros hemos recabado, y pues también dejar la preocupación de la situación que se vive actualmente. Como bien saben, pues no es nuevo. Estamos hablando sobre todo de un aumento de la violencia, por lo menos del 2021 a la fecha, y es en donde nosotros basamos el informe. Hoy estamos hablando de temas también como el tema de desaparición forzada, que es un tema que nos preocupa mucho, y que el desplazamiento, el tema de la tortura, el tema del control territorial que está haciendo
por un lado por estos grupos armados, pero también por empresas que quieren invertir en el Estado y que tienen las puertas abiertas para entrar, para explorar, para explotar justo estos territorios de los pueblos originarios que están siendo afectados, y que también esto ha sido una lucha de muchos años atrás, en donde las comunidades se organizan y están haciendo frente a toda esta situación de explotación hacia sus territorios. Pues ¿dónde se puede consultar, Dora? Cuéntanos, para el público que te esté escuchando, este informe, cómo se puede acceder directamente a esta información. Claro que sí, la tenemos publicada en nuestra página del FRAIBA. Tenemos en las oficinas, en físico también, que las pueden adquirir. Estamos haciendo una serie de presentaciones el día de ayer y también las tenemos ahí. Lo pueden encontrar en www.fraiba.org.mx. Ahí pueden descargar de manera electrónica el informe completo, y también lo tenemos disponibles en las oficinas del FRAIBA en San Cristóbal de las Casas. Y pues queremos invitar a las personas a que lo lean, a que lo consulten, a que se analice. Son temas de mucha preocupación para el estado de Chiapas, y por lo cual desde el FRAIBA hacemos esa invitación, que estemos atentos a la situación y cómo todo esto va cambiando y se va transformando día a día, y pues que temas como el desplazamiento forzado, la tortura, las desapariciones forzadas son temas que están ahorita desafortunadamente muy fuertes por toda la situación de violencia en el estado, y que esta situación de violencia que hemos puesto y de la cual hemos venido alertando, pues sigue estando presente en las comunidades, y esa situación nos preocupa porque realmente hay personas de las comunidades que están sufriendo, pueblos, los desplazados quieren regresar, quieren volver a sus tierras, a sus casas, y en la actualidad ellos tienen que pagar una multa por haber salido. Cuando esta situación de desplazamiento se da en un ambiente de guerra, y que ellos se ven con la necesidad de salir, y ahora para regresar les están cobrando una multa bastante grande, y pues las personas que salieron no consiguieron trabajo, no tienen condiciones económicas para hacer este pago de estas multas, y por lo tanto pues tienen que seguir estando en esta situación de desplazamiento forzado. Pues Dora, te agradezco mucho que nos hayas explicado y contado, y nos direcciones, digamos, a dónde se puede consultar directamente Chiapas en la espiral de la violencia armada y criminal, este informe del FRAIBA que nos has contado esta mañana. Gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Buenos días. Buen día, gracias. Gracias y buen día. Pues así está el panorama, así es complicado el momento y los años que ha vivido Chiapas y lo que está viviendo en estos momentos, con esto que nos cuenta Dora Roblero, la experta y especialista en derechos humanos, directora de este importante centro conocido popularmente como el FRAIBA.